Hola a todos, en este video hablaremos de suma, resta, multiplicación y división de fracciones, pero antes de resolver cada uno de estos ejercicios, repasaremos algunos conceptos básicos. Como podemos ver, esta es una fracción, el número de arriba es el numerador, el número de abajo es el denominador. El denominador nos muestra cuántas partes iguales dividiremos el número entero o la unidad, mientras que el numerador nos muestra cuántas partes tomaremos del número entero o la unidad. Vamos a ver algunos ejemplos. En este momento tenemos un rectángulo. Este rectángulo representa la parte entera o la unidad, mientras que el denominador de la fracción nos dice en cuántas partes se va a dividir ese número entero o esa unidad. En este caso se dividiría en 3 partes iguales, mientras que el numerador nos muestra cuántas partes tomaremos de ese número entero. En este caso serían 2. Miremos otro ejemplo. 7/8. En este caso también mostraremos un rectángulo que represente la unidad o la parte entera, recordando que el denominador nos indica nuevamente en cuántas partes se va a dividir esa parte entera o esa unidad, mientras que el numerador nos muestra cuántas partes vamos a tomar de ese rectángulo. En este caso serían 7. Miremos un último ejemplo. En este caso tenemos un cuarto. Vamos a mostrar otra figura. En este caso, el denominador de la fracción nos está indicando en cuántas veces debemos dividir este rectángulo. En este caso serían 4 partes iguales, mientras que el numerador nos está indicando cuánta cantidad tomaremos de esa unidad. En este caso sería 1. Luego de haber recordado esta parte básica, vamos a resolver nuestro ejercicio. Primero, empezaremos con la suma de fracciones con el mismo denominador. En este caso tenemos 3/4 más 5/4, y como pueden darse cuenta, ambos denominadores son lo mismo. Cuando esto sucede, se toma el mismo denominador al otro lado del igual. En este caso sería el número 4. Luego de esto, lo que hacemos es sumar los numeradores, que en este caso sería 3 más 5, y al sumar 3 más 5 nos daría 8, dándonos como resultado 8/4. En este momento podemos dividir nuestra fracción. 8 dividido 4 nos va a dar igual a 2. De esta forma hemos hallado la respuesta a esta fracción. Sigamos con nuestro ejercicio. En este caso tenemos 3/5 más 2/5, y como estamos viendo, los denominadores son iguales. Esto nos indica que al otro lado del igual pasaremos el mismo denominador, y luego lo que hacemos es sumar los numeradores. 3 más 2, que al sumar 3 más 2 nos daría 5, y nuestra fracción nos quedaría 5/5, que al dividir 5 entre 5 nos daría 1. Ahora pasamos a suma de fracciones con denominadores distintos. En este caso tenemos 3/4 más 1/2. Para resolver la suma de esta fracción debemos tomar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y multiplicarlos entre sí. En este caso sería 3 por 2, nos daría 6. Luego tomamos el denominador de la primera fracción y el numerador de la segunda fracción y multiplicarlos, que en este caso sería 4 por 1, nos daría 4. Y por último, lo que hacemos es multiplicar 4 por 2, que nos daría 8. Luego lo que hacemos es sumar 6 más 4, que nos daría 10, y dividido entre 8. Esta fracción se puede simplificar, le sacamos mitad a 10 y mitad a 8, que es dividir 10 entre 2 y 8 entre 4, que nos va a dar igual a 5/4. Y de esta forma hemos terminado el ejercicio. Miremos otro ejercicio similar. En este caso tenemos 3/2 más 2/3, y como ya hablamos, para poder resolver este tipo de suma de fracciones, lo que hacemos es multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción entre sí. En este caso sería 3 por 3, que nos daría 9, y luego tomamos el denominador de la primera fracción y el numerador de la segunda fracción, lo multiplicamos entre sí, que nos daría 2 por 2, que sería 4, y por último lo que hacemos multiplicar es 2 por 3, que nos daría 6. Luego sumamos 9 más 4, que nos daría 13, y nuestra fracción nos quedaría 13 dividido entre 6, y de esta forma hemos terminado el ejercicio. Ahora pasamos a ver resta de fracciones con el mismo denominador. En este ejemplo vamos a tener 8/5 menos 3/5, y como ya se han dado cuenta, ambos tienen el mismo denominador, y al igual que la suma, este denominador pasaría al otro lado del igual de la misma forma. Luego lo que hacemos es establecer la resta entre 8 y 3. En este caso sería 8 menos 3, que nos daría 5, y nuestra fracción nos quedaría 5 entre 5. Al dividirla nos daría 1. Miremos otro ejemplo similar.
En este caso tenemos 1/3 menos 1/3. Nuevamente los denominadores son iguales, lo que indica que debemos pasar el mismo denominador al otro lado del igual y luego efectuamos la resta entre los numeradores, que es 1 menos 1, y sabemos que 1 menos 1 dará igual a 0, por lo que indica que nuestra fracción nos quedará 0 dividido 3. Y como ya sabemos, toda fracción que lleve un 0 en su numerador o en su denominador, el resultado debe ser igual a 0. Ahora seguimos con restas de fracciones con denominadores distintos. En este caso tenemos 3/2 menos 2/3. Para poder resolver la resta de fracciones debemos tomar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y multiplicarlos entre sí. En este caso sería 3 por 3 nos daría 9. Y luego tomar el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción y multiplicarlo, que en este caso sería 2 por 2 nos daría 4. Y por último tomar los denominadores, multiplicarlos entre sí, que en este caso sería 2 por 3 que nos daría 6. Luego efectuamos la resta entre 9 y 4 nos daría 5, dando nuestra fracción como resultado 5/6. Sigamos. Ahora tenemos 6/5 menos 3/4. Y como ya hemos visto, para poder resolver tomamos el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y lo multiplicamos entre sí. En este caso sería 6 por 4 nos daría 24. Luego tomamos el denominador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción, lo multiplicamos entre sí. En este caso 5 por 3 nos daría menos 15. Y por último multiplicamos los denominadores. 5 por 4 nos daría 20. Luego lo que hacemos es efectuar la resta entre 24 menos 15, que nos va a dar 9, y nuestra fracción nos quedaría 9 sobre 20. Ahora seguimos con multiplicación de fracciones. En este caso tenemos 5/2 por 3/2. Para poder multiplicar fracciones, lo que debemos hacer es coger numerador por numerador y denominador por denominador, quedando la fracción planteada de la siguiente manera: 5 por 3 y 2 por 2. Luego lo que hacemos es multiplicar 5 por 3 nos daría 15 y 2 por 2 nos daría 4, dándonos una fracción de 15 sobre 4. Y de esta forma hemos hallado la respuesta de esta fracción. Sigamos. Ahora tenemos 6/5 multiplicados por 3/4. Para poder resolverla debemos tomar numerador por numerador y denominador por denominador, quedando planteada de la siguiente manera: 6 por 4 y 5 por 3. Luego lo que hacemos es multiplicar 6 por 4, que nos va a dar 24, y 5 por 3, que nos va a dar 15, quedando la fracción de la siguiente manera: 24 sobre 15. Y como podemos ver, en este momento podemos simplificar la fracción. En este caso tiene tercera, así que podemos dividir 24 entre 3 y 15 entre 3, lo que nos va a un resultado de 8 sobre 5. Y de esta manera hemos encontrado la respuesta a esa fracción. Ahora seguimos con división de fracciones. En este caso tenemos 9/6 dividido 8/6. Para poder resolver ese tipo de fracciones, lo que debemos tomar es el numerador de la primera fracción y el denominador de la segunda fracción y multiplicarlos entre sí, quedando planteado de la siguiente manera: 9 por 6, y al multiplicar 9 por 6 nos va a dar 54. Y luego tomar el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción, quedando planteada de la siguiente manera: 6 por 8, y al multiplicar 6 por 8 nos daría 48, quedando la fracción 54 sobre 48. En este momento la fracción puede ser simplificada, le podemos sacar mitad dividiendo 54 entre 2 y 48 entre 2, quedando como resultado 27 sobre 24. A esta fracción la podemos seguir simplificando, pero en este caso debemos sacarle tercera. 27 dividido 3 y 24 dividido 3 nos daría 9 sobre 8. Y de esta forma el resultado de la fracción sería 9/8. Sigamos con otro ejemplo. Ahora tenemos 3/8 dividido sobre 2/6. Nuevamente tomamos el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y lo multiplicamos entre sí, quedando planteada 3 por 6, que al multiplicarlo nos daría 18. Luego tomamos el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción y nos quedaría 8 por 2, que al multiplicarlo nos daría 16. Quedando nuestra fracción sobre 18 sobre 16, y pudiéndola simplificar le podemos sacar mitad. 18 dividido entre 2 y 16 dividido entre 2 nos daría 9 sobre 8. Y de esta forma hemos hallado la respuesta a esta fracción. Ahora estaré dejando varios ejercicios propuestos para que aplique lo aprendido. Esperamos la respuesta en los comentarios. No olvidar darle me gusta, no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayudas un montón. Chao, chao.